Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas de la noche, la OTAN ha reconocido que está haciendo ejercicios navales en los mares cercanos a Noruega para aprender a encontrar, localizar y, si fuera necesario, eliminar submarinos procedentes de Rusia. En concreto, los ejercicios están en una zona estratégica para la OTAN, evidentemente, llamada la brecha Groenlandia, Islandia, Reino Unido. Por ahí es prácticamente obligatorio que si los barcos o los submarinos rusos quieren acceder al Atlántico, deban hacerlo a través de esa brecha. Y por lo visto, no es de ahora, llevan 12 días haciendo ejercicios militares en estos mares y en toda la parte alta de Noruega. Es decir, que están recorriendo una zona bastante amplia, aprendiendo a localizar, insisto, submarinos de Rusia, porque además los submarinos rusos tienen capacidad nuclear, en buena medida son unos de los mejor preparados en este sentido, y la OTAN lo que quiere es estar preparado precisamente para esto. Así que llevan, insisto, 12 días haciendo todo esto, recorriendo mares frente a las costas de Noruega e Islandia en busca de un submarino enemigo, en este caso ficticio, pero el ejercicio está destinado evidentemente a aprender a localizar y, en su caso, si fuera necesario, a eliminar, a suprimir a ese submarino, a ese hipotético submarino enemigo. En esto está la OTAN, que a su vez está viendo cómo en Europa pues se buscan ciertas defensas. De hecho, Alemania ha anunciado ya la compra de 50 vehículos Puma. Son tanques, son blindados. No los compraron con anterioridad porque la anterior ministra de Defensa dijo que Christine Lambrecht se quejó porque decía que había fallos técnicos en estos vehículos Puma. Pero es verdad que, dado el número de vehículos blindados que han mandado a Ucrania para combatir al ejército de Rusia, Alemania no tiene ahora esos Leopard, y la forma de sustituirlos, además de que Rheinmetall saque buen dinero por seguir haciendo este tipo de asuntos, y tantas otras empresas de la industria armamentística alemana, bueno, además de esa rama de los Leopard, lo que van a hacer es comprar 50 vehículos blindados Puma. Cuestan 1.500 millones de euros. Y en esto se va a gastar el dinero el ministro de Defensa Pistorius, entre otras muchas cosas porque considera que además los fallos técnicos de los que se quejaba su predecesora han sido solucionados. Y a todo esto, o con todo esto encima de la mesa, Europa hablando de su sistema de defensa. Ya están con nosotros en estas noticias del día Javier del Valle, Marta Vilar, Sergio Fernández, en particular Marta Vilar con esos detalles de hasta qué punto la defensa europea está preparada de verdad para asumir una guerra prolongada en el tiempo entre Rusia y Ucrania. ¿Qué dice el alto comisionado para la Unión Europea? ¿Qué dice Josep Borrell? La superestrella, como le llaman algunos. Que no estamos muy bien preparados. Noticias sin ninguna duda, Marta Vilar, del día. Pues sí, muy buenas. Desde luego es una de las declaraciones de esta jornada, las de Josep Borrell, el alto representante de política exterior en la Unión Europea, que hoy ha hablado en un evento, en el evento del Estado de la Unión, que se ha celebrado, por cierto, en Florencia. Y aquí, por ejemplo, ha hablado de cómo está la industria de defensa en Europa. Ha dicho que para la paz está bien, pero para una guerra no está preparada la industria de defensa porque no tiene capacidad de producción para poder producir tantas armas como se necesitan en una guerra. Por cierto, también ha hablado de ese plan de paz de China. Ha dicho que entiende que los líderes pidan la paz, pero que hay que hacer algo más, y es intentar pararle los pies a Rusia, porque ha dicho, en el caso de que Rusia acabe venciendo y por lo tanto Ucrania acabe rindiéndose ante Rusia, esto podría hacer que Ucrania se convierta en una especie de segunda Bielorrusia. Palabras textuales de Josep Borrell. Y claro, también ha hablado de China, como les contábamos, ha hablado de ese plan de paz, que dice que no lo considera un plan de paz, bueno, algo que ya ha dicho en varias ocasiones. Y por cierto, ha asegurado algo que China dice que no es así. Dice que China está del lado de Rusia. Insistimos en que China en varias ocasiones ha intentado posicionarse como un país relativamente neutral en el conflicto, aunque eso sí, muchos países occidentales le piden que sea bueno, pues un poquito más contundente a la hora de condenar esa guerra en Ucrania, pero dice Borrell que China está del lado de Rusia. Aún así dice que
juega un papel muy importante, el gigante asiático, en todo lo que tiene que ver con el conflicto y en el intento más bien de la llegada de la paz de ese conflicto. También ha dicho que es muy importante ese papel que puede llegar a jugar China y que el hecho de que Xi Jinping haya hablado con Zelensky también es un punto a favor para los chinos. Todo esto respecto a esa parte de defensa, gracias Marta, de la OTAN, de Europa, mientras la OTAN ejercita maniobras y mientras Alemania busca tanques, busca blindados. En esto estamos, en esta situación estamos actualmente. ¿Y en lo económico qué? Dirán ustedes. Bueno, pues lo económico también liga mucho con lo militar. Estados Unidos está buscando que Taiwán, que la industria de semiconductores, abandone China, que esa superindustria de semiconductores y de chips de alta tecnología abandone China y se instale en Arizona. Que Taiwán pase a llamarse Arizona, poco más o menos. Y para eso, y como no tiene claro qué va a hacer China, Estados Unidos sigue tensando la cuerda. Hoy ha enviado otros 500 millones, ha acordado el envío de otros 500 millones de dólares en armamento para la defensa de Taiwán. Y mientras ocurre esto, mientras siguen enviando este arsenal, mientras siguen apostando por la independencia de Taiwán, hoy uno de sus principales aliados, como es Reino Unido, en este caso el secretario de Exteriores Cleverly, ha visitado China. Y claro, la postura no es la misma. De hecho, no ha sido tan capaz de hacerla pública, porque claro, Reino Unido sí quiere hacer negocio con China. Reino Unido que está en proceso de intentar que el Brexit no parezca tan Brexit y puedan hacer mejor comercio con Europa, y que además quiere extenderse hacia China. Pero a ver cómo le explicas esto a Estados Unidos cuando la apuesta por la industria de semiconductores en Taiwán es tan brutal. Así que se ha limitado a decir el secretario de Relaciones Exteriores, Cleverly, que ya he dejado claros los puntos de vista del Reino Unido sobre Hong Kong, Xinjiang y Taiwán, y China conoce nuestra postura. Y en ese sentido ha dicho que ha tenido unas relaciones muy cordiales y que sale muy contento de su reunión con China. De donde se deducen dos cosas. Una, que pretende comerciar con China, y dos, que está complicado el decirle directamente a Estados Unidos que estás negociando con China en un momento tan delicado en esta guerra, en esta suerte de guerra fría de bloques. Pero es que además de esto, Estados Unidos también es protagonista, Javier del Valle, porque bueno, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se ha liado a comentar los datos en el día de hoy. Y es sorprendente, la verdad, la forma en la que los comenta, o sobre todo la ligereza con la que despacha una inflación disparada, por más que esté bajando, con una subyacente muy enquistada, por más que esté bajando, y con unos datos de empleo que son rarísimos, pero rarísimos. Javier del Valle, ¿qué se comenta de todo esto? ¿Qué han sido esos datos de empleo? ¿Qué está diciendo Joe Biden? ¿Cómo has visto estas declaraciones? Bueno, lo primero, José, nos fijamos en el dato macroeconómico del día, tú bien lo has dicho, dato de empleo que compartía el BLS, donde ya podemos ver cuántas nóminas se han creado en el mes de abril para bueno, las nóminas tanto privadas como públicas en los Estados Unidos. Y si bien el dato se esperaba que se mantuviesen 180.000 nóminas no agrícolas, pues ha salido muy por encima de lo esperado, por tanto, muestra resiliencia al mercado laboral, muestra que está más fortalecido de lo que se esperaba. Salen 253.000 nóminas agrícolas, como pueden ver en el gráfico. Eso sí, fíjense la tendencia. No es lo mismo las nóminas que se estaban creando en 2021, mes tras mes, que las que se están creando en 2022. Por supuesto, hay debilitamiento en la creación de nóminas. Ahora bien, todavía no estamos viendo lecturas que sean negativas, como por ejemplo ese diciembre que vimos en 2020, no se están viendo todavía registros de que se estén dando lecturas negativas en las nóminas no agrícolas, que se estén destruyendo nóminas durante ese mes. Todavía no hemos llegado ahí, eso sería el punto que necesita la ENVER para certificar la recesión, parece ser que todavía no está ahí, pero la pregunta es, ¿cuál es la trampa de este dato de empleo? Un dato de empleo que sale súper fuerte, 253.000 nóminas, recuerden que se esperaba 180.000, una tasa de desempleo que baja al 3,4%, que es el mínimo desde 1969, que se dice pronto, pero si miramos las revisiones, fíjense porque tenemos otro gráfico, ¿por qué, si el mercado laboral está tan fuerte, por qué siempre se están revisando los datos a la baja? Es curioso porque el mes pasado, recuerden, que también se hablaba de unas nóminas fuertes, unas nóminas que salían en 236.000, pero es que se han revisado a la baja, a 165.000 es el dato final del mes de marzo, por lo que muestra que realmente de primeras nos dan un dato, pero luego ese dato no es el real, José. No, perdóname, porque es que además es muy llamativo, si me permites, que
no solo es que el dato no sea real, sino que cada vez se equivocan por más. Cada vez el porcentaje de caída respecto a lo que estaba pronosticado es mayor. Si lo ven clarísimo, creo que lo pueden ver aquí. Aquí ven todas las gráficas. Hay un pequeño error, hay un error más grande, hay un error más grande. En un momento dado nos van a decir que incluso se crea empleo. Y vamos a ver una barra de cambio luego cuando lo revisen diciendo que en realidad se ha destruido un sector entero, qué sé yo. Están en eso. Este es uno de los datos del día, me decía Javier. Es curioso esto, efectivamente, José, porque claro, desde 2023 la pauta ha sido que todas las revisiones se están haciendo a la baja. Que podemos pensar que es simplemente un dato revisado y ya está, y ha sido la coincidencia de que cada mes pues, se está revisando a la baja durante todo 2023. Pero ya es curioso, en un mercado laboral que está tan fuerte, que tengamos lecturas, por ejemplo, el mes pasado, como bien decía, que nos daban de 236.000 nóminas, y al final resulta que un mes más tarde nos enteramos que el dato real ha sido de 165.000 nóminas no agrícolas. Por lo que yo no cantaría victoria con este dato de 253.000 nóminas. Esperemos a ver realmente cuál es el dato revisado y el dato real el mes que viene, por supuesto, aunque es verdad que Wall Street lo que le importa es el dato del día, el dato preliminar, y la revisión le da prácticamente igual porque ya ha pasado un mes y no es tan relevante. Eso sí, Biden ha querido hablar del empleo, José, y de presumir de todo esto, y bien comentabas la inflación, porque por supuesto la tasa de desempleo 3,4%, nivel mínimo desde 1969. Vamos a escuchar. Working age Americans are participating in the labor force at the highest rate in 15 years, not just since the pandemic, in 15 years. And the working age women are participating at the highest rate in 75 years. Inflation is now down 40% since last summer. It's come down the last 9 months in a row. We obviously have more work to do, but we're trending in the right direction. Bueno, dato, se queja, cara de evidencia, pone Javier del Valle. Dice Joe Biden, que es curioso, que además la inflación ha bajado y se inventa un porcentaje. Digo se inventa, permítanme la expresión, es que habla desde el pico absoluto, coge esa tabla porcentual y dice, en realidad lo hemos rebajado ya desde... se va al pico del inicio de la guerra y dice, si la inflación estaba subiendo en torno al 40%, el descenso ahora es de ese 40%. O sea, si subía un 15, un 20 sobre algo, pues lo ha bajado en términos absolutos. Se hace trampas, Joe Biden. Porque además mezcla los dos tipos. Para poder bajar un 40% tienes que mezclar las dos cosas. Una, las mayores subidas, y luego irte a los términos absolutos cuando quieres hacerla comparable, que es hacer trampa. La realidad de la inflación, lo digo para que no nos perdamos tampoco, que a veces nos perdemos. Cuando te dicen, cae la inflación del 7 al 6,5, a ver, quiere decir que no sube tanto. Bajar, lo que se dice, bajar no baja. Quiere decir que los precios en vez de un 6,5 suben un 6. Pero siguen subiendo los precios. Lo digo porque no nos hagamos trampas al solitario. Que la inflación caiga implicaría una caída de precios a negativo. Es decir, no solo que no subieran, sino que se fuera al menos algo. Eso sería una inflación en negativo. Eso sería que los precios están de verdad bajando. Cuando se dice que cae la inflación respecto a su pico, efectivamente cae del 7 al 6. Pero sigue habiendo una subida del 6% ese mes. No nos hagamos trampas, que Joe Biden parece que es aficionado a este asunto. Javi, gracias. Mirando también al mercado, al mundo, al universo de las criptodivisas, como siempre, noticia del día, Sergio Fernández. ¿Qué tenemos hoy en ese universo? Muy buenas, José. Pues para cerrar la semana por todo lo alto, ya que estamos a viernes, un poquito de cachondeo, yo te voy a hablar de Pepe de Frog, la criptomoneda que está revolucionando totalmente, absolutamente el mercado. Es una auténtica locura, y es que llevamos ya 2 semanas en criptonegocios hablando de esta moneda, pues que salió como un meme. Hay que decir que no tiene absolutamente nada detrás, pero también hay que decir que ha subido más de un 10.000% desde su creación. De hecho, parecía que esto era una broma, que iba a quedar en eso, en una simple broma sin mucho más, y sin embargo, en las últimas 24 horas es que esto se ha disparado. Y te preguntarás, y los espectadores se preguntarán, ¿por qué está pasando esto? Pues mira, en las últimas horas ha listado en Binance, en el exchange más importante del mundo, ha subido prácticamente un 150% en las últimas horas, en la última semana hasta un 1.500%.
Para que se hagan una idea, ha llegado a entrar en el top 50 de criptomonedas. De hecho, en estos momentos está en el número 38 y bueno, pues es que se ha desatado totalmente la app manía. Para que te hagas una idea, vamos a contarte algunos datos. Por ejemplo, ha salido un inversor que con $2.100 ha llegado a tener más de 4 millones. La gente se está forrando. De momento, esto parece que no tiene techo, que no tiene fin, sigue subiendo sin límite, pero hay que advertir, bueno, pues que es una criptomoneda que no tiene absolutamente nada detrás, no tiene ningún proyecto, ningún fundamento, pero la broma pues parece que está desde luego cuajando. Los inversores, sobre todo los inversores cripto, están metiendo todo su dinero, toda su inversión en este activo, que hay que decir que ya tiene más de $1 billón, de hecho tiene 1.600.000 en estos momentos, una auténtica barbaridad que antes o después va a explotar, sin ninguna duda. Vamos a ver a quién le explota esta patata caliente, pero de momento lo que te puedo contar es que Pepe de Frog, lo que nació como una broma, ya está en el top 50 de criptomonedas, ya tiene más de $1 billón de capitalización de mercado y sobre todo que ha subido pues prácticamente un 10.000% desde su creación. Una auténtica bomba que está revolucionando el mercado cripto y que vamos a ver cómo termina afectando y sobre todo pues qué hace la gente y si es capaz de salirse a tiempo de este proyecto que, como te digo, lo está petando, José. Bueno, pues hasta aquí esa parte relacionada con las criptodivisas, pero dos noticias, bueno, tres. Una todavía en clave internacional, Reserva Federal, James Bullard reunido con Kaskari. No votan, porque les han quitado del comité, especialmente a Bullard, pero son también, y valga la redundancia, especialmente agresivos en las subidas de tipos de interés o en lo que ellos consideran que debiera de ser una subida de tipos de interés, aunque llevase a la recesión, porque estos son algo más consecuentes que Jerome Powell. Estos sí que piensan que si hay que ir a la recesión, se va a la recesión. ¿Qué han dicho en el día de hoy Javi del Valle, Bullard, Kaskari, especialmente James Bullard en ese encuentro que han tenido esta tarde? Bueno, pues sobre todo James Bullard, José, porque de hecho era Kaskari, lo cual es curioso, era Kaskari quien le hacía las preguntas a Bueno, al tiene propio... ese programa de entrevistas. Eso es, hacía una especie de preguntas a James Bullard y lo iban respondiendo, sobre todo, bueno, Kaskari iba haciendo algunas aportaciones, pero sobre todo la voz central ha sido la de James Bullard, quien asegura que la recesión, porque le han preguntado sobre, ha dicho Neil Kaskari, oye, todo esto que se habla del soft landing, el hard landing, el no landing, toda esta palabrería, ¿en dónde queda? ¿Va a haber recesión o no va a haber recesión? Y James Bullard ha respondido que la recesión jamás debería ser el escenario base para cualquier inversor, porque dice que ocurren muy poco frecuentemente y por lo que los inversores deberían siempre pensar que el escenario base es un crecimiento moderado, un crecimiento más bajo de la tendencia, pero no una recesión. Vamos a escucharlo. Yeah, I mean, on the hard landing side, I think that, there have only been 4 recessions in the last 40 years in the U.S. So it would be a minor miracle indeed if we could happen to predict one 6 months or 9 months ahead of time. So I don't think you should have that as your base case. We live with recession probabilities every day. And things happen, shocks happen, and yes, the economy could go into recession, but that's not the base case. I think the base case is slow growth, probably somewhat softer labor market, and declining inflation. So that would be the soft landing scenario. And I think all of you should put most of your weight on that scenario. And then, yes, there are risks out there. Other things can happen. We understand that, but I wouldn't make those. Pues ya lo ven, dice James Bullard que ahora no asume como escenario base la posible recesión, sino un crecimiento por debajo de tendencia durante un periodo de tiempo prolongado, mientras que la inflación vuelva a su objetivo. Por otro lado, le han preguntado sobre los bancos regionales, esa crisis que se está desarrollando con la banca regional en Estados Unidos, con las caídas que han experimentado muchas acciones de banca regional, y dice que por un lado no está en contra de los especuladores, de las inversiones en corto, pero que por el otro lado no se puede comparar lo que ocurrió con Silicon Valley Bank y Signature Bank con toda la banca regional. Dice que son casos muy específicos y de hecho cree que los bancos regionales lo van a hacer bien a partir de aquí. Vamos a escucharlo. Banking sector, just a couple thoughts. Financial intermediation in the U.S. is not bank-centric. About 80% of the total amount of intermediation goes through other channels other than the banking sector, so that's one thing to keep in mind. I think here you're
you have these too big to fail institutions, which you've talked about a lot. They have the lion's share of the banking part of the intermediation. They're doing well. They've reported good profits and so on. You can argue about whether they should be too big to fail or not, but they're doing well and they're very large. But my sense is that the regional banks will do just fine coming out of there. There's a lot of good business. Pues ya ven, James Bullard diciendo que su sentido le dice que posiblemente los bancos regionales lo harán bien, que su escenario base no es la recesión y de hecho dice que no cree que la política monetaria por sí sola ponga a Estados Unidos en recesión. Al revés, dice que requerirá algún tipo de impacto. José. Y dos cositas más. En España, la primera relacionada con el petróleo. Ha dicho la ministra, vicepresidenta tercera del gobierno, ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha reconocido que el diésel ruso está entrando en España. Y que a pesar de esas sanciones, que en teoría, si uno mira el papel, esto está prohibido. Pero ha reconocido, ha dicho Teresa Rivera, que efectivamente puede estar textualmente habiendo una entrada de petróleo y productos derivados del petróleo en la Unión Europea a través de barcos que entran con papeles de acreditación documental que parece correcta y es muy difícil, dicen, identificar si es falsa. Está muy bien que diga entrando en la Unión Europea, porque muchos están entrando por España. Dice que es importante fortalecer la trazabilidad de todos esos productos, garantizar que la refinería de origen diga cuánto y en qué volumen se está expidiendo, en qué barco, para evitar la picaresca, dice. ¿Pero qué picaresca? ¿Qué picaresca? Esto lo ha dicho en Antena 3, por cierto, para que siga esto. Dice Teresa Rivera que esto es picaresca. Esto en realidad está pasando en la cara de los ceutíes, que están viendo cómo cambia el petróleo de barco, cómo cambian de etiquetas y cómo entran luego aquí. No es una cosa que, si lo descubre ahora la ministra, cuando llevamos aquí medio año diciéndolo, también es para darse cabezazo contra la pared. El petróleo ruso, por cierto, dice la propia ministra, puede ser que como está entrando a otros precios, sea la causa también de que haya bajado en parte el precio de la energía. ¿Qué les parece? Si al final va a resultar que encima con el petróleo ruso es con lo que estamos intentando tirar la inflación abajo. Este es uno de los dos asuntos del día en España. El otro nos lleva a hablar de la patronal y los sindicatos. Han acordado una subida salarial para este 2023 del 4% en los salarios y para 2024 y 2025 del 3%. De hecho, hay una cláusula dentro de ese contrato que incluiría una revisión de hasta un 1% si también subiera la inflación. Es decir, que la patronal y los sindicatos, primero, bueno, pues llegan a ese principio de acuerdo en la negociación colectiva, que está fantástico, y bueno, pues ahí están esas subidas salariales cuando en realidad estamos hablando de ir a recesión, pero más allá de ese asunto, todavía les preocupa ya no solo ir o no ir a recesión, sino, ojo, que resulta que todavía ellos, en esa negociación, creen que puede haber un nuevo pico de inflación. En el 24 o en el 2025. En fin, subidas salariales pactadas por patrones y sindicatos. En teoría todo el mundo de acuerdo con esto y vamos a ver cómo se ejecuta esta negociación salarial a la que han llegado, insisto, tanto empresarios como trabajadores. Hasta aquí esas noticias del día.